Hola chicos, muy buenas tardes, noches. No sé en qué momento estén viendo este video. De nuevo, continuando con este circuito de clases y sesiones virtuales que estamos dando, pues debido a la pandemia. Pero vamos a empezar. Hoy toca el tema del realismo, que es el movimiento consiguiente al romanticismo. Hay que establecer que, a diferencia de los otros periodos literarios, que por ejemplo el medieval ocupa 10 siglos históricos, el romanticismo, el barroco y la ilustración o neoclasicismo ocupan un siglo, el realismo ocupa la mitad de un siglo, o se clasifica así, o es la clasificación mejor aceptada por los estudiosos de la literatura, que el realismo ocupa solamente la segunda mitad del siglo XIX. La primera mitad, pues como lo platicamos en la sesión anterior, le corresponde al romanticismo. Ahora, hay que entender que el romanticismo fue esta búsqueda idealista de concebir como tal la vida en sus mejores posibilidades. Fue también, pero también a la vez fue muy criticado, o es muy criticado porque pues hay distintos conflictos sociales que acechan a la mayoría, a las masas sociales y pues estas no pueden tal vez reproducir como una certeza ese ideal que establece un autor romántico, ¿no? Porque el romántico pues es también un burgués a la vez, dado que si tiene esas posibilidades de contemplación o de profundización de algunos temas axiológicos como lo es el amor, la tristeza, la soledad, etcétera, pues habla de que tiene una posibilidad económica, ¿no? Que le permite acceder a un tiempo disponible para esa reflexión, para esa contemplación. Sin embargo, el realismo, bueno, el realismo es una expresión exacta del ambiente social y de las circunstancias políticas y económicas que circulan dentro de una historicidad. La primera aparición del concepto realismo aparece precisamente en Francia. Francia en 1827 recibe a luz una revista llamada precisamente de este nombre, Realismo, en la cual se plasma el objetivo de este movimiento, que es expresar con exactitud, con objetividad, lo mejor posible los ambientes sociales, las circunstancias históricas, políticas y económicas que ocurren dentro de una historicidad para que puedan ser bien comprendidas, bien interpretadas en un futuro y que también muestren como tal que muestren como tal a la sociedad un propio sentido de bienestar común. Y esto tiene explicación, ¿no? También por esta perdón, por esta segunda mitad del siglo XIX, hablamos del 1850 al 1899, permea y domina mucho las ideas de Friedrich Engels y Karl Marx, filósofos alemanes. Entonces, en ese entonces, ¿qué ocurría? El pensamiento marxista respondía o era una antítesis del pensamiento capitalista y de la clase burguesa que estaba creciendo, había tenido un auge principalmente por la revolución industrial y este auge estaba haciendo que la clase burguesa se consolidara de una forma estable, que tuviese incluso dominio no solamente de bienes materiales, sino también el dominio de la propia sociedad. Porque un burgués, pues, es el dueño de los medios de producción, y es por eso que no solamente dispone de bienes materiales para poder fabricar el producto, ¿no? Sino que es la mayor parte de la sociedad, la gente que solamente tiene su fuerza de trabajo, que se llaman como tal los proletariados, y que pues lo vemos sobre todo en las descripciones de aquel obrero que va a la fábrica y que tiene jornadas de trabajo prolongadas, que se le paga muy bajo, ¿no? Una figura que permeó mucho en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XVIII,
primera mitad del siglo XIX, donde veíamos como tal esta figura, este crecimiento industrial, no solamente en toda Europa, sino que ya había influenciado en la mayoría de en todos los continentes del mundo. Ya se estaban desarrollando las sociedades industrializadas. Ahora, en esas sociedades industrializadas, pues, ¿quién es el explotado? ¿Quién es el oprimido? La figura del obrero, ¿no? El obrero que tiene, como ya lo dije anteriormente, jornadas largas, salarios miserables y que viven en condiciones precarias de vida. Entonces, esto lo hace por la necesidad de poder tener alguna remuneración económica, y esta remuneración solamente le permite, pues, dotarse de lo más básico, ¿no? Para subsistir. Entonces, este escenario, pues obviamente de opresión, llevó a cabo o desprendió como tal la idea del socialismo que había elaborado la tesis de Friedrich Engels y de Karl Marx. Y entonces esta tesis, que es la antítesis del capitalismo, el socialismo, pues fue un movimiento que empezó a tener demasiada aceptación, sobre todo en lo que ahora es lo que es ahora el territorio ruso, ¿no? Entonces, estas ideas no solamente llegaron al continente asiático, también estuvieron, bueno, surgen en Europa, llegan al Asia, también llegan a Latinoamérica tardíamente, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, en las novelas de la Revolución Mexicana, pero llega tardíamente, ¿no? Las ideas marxistas. Pero bueno, está esa necesidad de desprendimiento, ¿no? De empoderarse de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que los medios de comunicación sirvan para crear los productos que beneficien no solamente a quienes puedan acceder a ese pago, ¿no? Sino que los productos que estén a disposición de todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos funcionamos en colectividad, ¿no? En comunión con el otro, y entonces esa visión socialista es la que empieza a agudizarse en Europa y en Asia. Ahora, estas ideas de Karl Marx, ¿no? Ya llevamos la de Karl Marx. Ahora también tenemos la idea de la antítesis de lo que era el romanticismo con el realismo. Vamos con otro hecho histórico importante. Las ideas de Charles Darwin, a donde publica en el 1800, me parece, 62, su obra sobre la selección natural. Nos habla acerca de cómo el hombre empieza a perder ese sentido mitificado, ¿no? Quizás podríamos decirlo sacro, ¿no? Por mucho tiempo se creyó que el ser humano era una creación directa de una divinidad, ¿no? Eso se ve mucho en el pensamiento medieval o en el pensamiento teológico. Esa idea de que nosotros somos una creación directa de una divinidad, pues se desmorona por las ideas de Darwin, ¿no? A donde expone a rasgos generales que las especies son resilientes, ¿no? Tienen que adaptarse a su entorno, y es por ello que la vida se perpetúa a través de la reproducción. Las especies se reproducen y a través de la reproducción van heredando algunos conocimientos natos que van mejorando la especie, ¿no? Y los genes que se heredan pero que ya no se reproducen es porque tienen esa debilidad, ¿no? Ante tal vez la adaptación del otro ser, y que esto va consolidando a muy largo plazo, ¿no? Hablamos de millones de años, como los seres humanos, perdón, como las especies, en específico los seres humanos, nos hemos adaptado al propio ambiente de nuestro planeta. Y no solamente nos adaptamos a él, ¿no? Sino que también ahora lo estamos expropiando. Entonces, bueno, las ideas de Darwin vinieron a descomponer, a desmoronar este pensamiento de que somos una creación directa de la divinidad, ¿no? Y por último, otro hecho histórico que debemos mencionar es el pensamiento también del positivismo de Auguste Comte.
Augusto Comte. Augusto Comte, filósofo que plantea una idea de darle ese sentido de verdad, de objetividad solamente a la ciencia, ¿no? Es el auge del movimiento cientificista, a donde pues vemos como tal que las ciencias exactas, el modo cuantitativo empieza a predominar dentro de la ciencia. Y ahora es muy difícil desprenderse de ese pensamiento positivista. Pero antes de pasar a esta idea, me gustaría decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasó con los otros paradigmas o con los otros conocimientos que no son de índole científico? Pues pasaron a ser segundo plano, ¿no? Ahora la verdad estaba cedida a la ciencia y es por eso que, por ejemplo, ¿no? La medicina clínica tuvo un auge amplio, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de las prácticas naturalistas que tienen conocimiento base sobre la herbolaria y las propiedades de algunas plantas, son conocimientos, podríamos decirlos, se me olvida la palabra, sagrados, podríamos decirlo, ¿no? Incluso. Y esos conocimientos, pues ahora, ¿qué hizo la ciencia, no? Los estandariza, los hace, bueno, lo hace procedimiento, ¿no? Y entonces ese procedimiento es estándar. Y ahora entonces empieza a permear esa idea de lo que es lo estándar, ¿no? Lo estándar es lo correcto, porque lo que escapa de esos paradigmas debe ser mal visto, ¿no? Un ejemplo muy claro es en lo que actualmente vemos como las grandes ciudades, ¿no? En una ciudad los centros comerciales son estándares. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver siempre las mismas tiendas, ¿no? Las tiendas de ropa, las tiendas de calzado, las franquicias del mercado del cine, las bodegas Aurrerá, por ejemplo, ¿no? Estos centros comerciales, no supermercados se llaman, perdón, como Chedraui y Bodega Aurrerá, tienen esa tendencia a ser igual en todas partes, ¿no? Entonces, esa parte de estandarización, pues está bien gobernada dentro de nuestra sociedad. Bien, estos son los 4 hechos históricos que debemos tener en cuenta respecto a lo que es el contexto o el marco histórico de